Hola, ¿qué tal mis amados hermanos? Es un gusto y es un placer volver a compartir con ustedes un video más. Hoy estamos de fiesta porque están unos amigos bien especiales aquí con nosotros, pero por lo pronto quiero presentar a mi esposa Samantha, que vamos a hacer otro video más. ¿Cómo te sientes? Así es, pues me siento contenta, agradecida con Dios. Me siento muy feliz por los invitados que tenemos el día de ahora, que son personas muy especiales para nuestra vida, y pues esperemos que este tema, esta conversación, sea de edificación para sus vidas. Amén. Pues bueno, bienvenido hermanos. Brian, ¿cómo te sientes de estar aquí? Pues me siento nervioso. Es la primera vez que hago esto, aunque hacemos contenido en la iglesia y ahí andamos en las cámaras, en el celular, en la fotografía, en el video, pero como que algo así es primerizo para nosotros y algo de nervios, pero ¿Te queremos, sientes bien? sí, claro, que vaya fluyendo, nos sentimos bien bendecidos y contentos, agradecidos. Telma. Bendecidos, me siento bendecida de parte de Dios al estar aquí con ustedes principalmente y esperando a ver qué surge. Claro, pues vamos a hablar un tema que Dios en este mes ha estado hablando con nosotros y creo que quiero hablarlo con otros hermanos porque de verdad que ha sido como de mucha bendición para nosotros. Hemos conocido algunas cosas que no sabíamos concretamente acerca de la voluntad de Dios. Y de hecho el título pues está, queremos conocer más la voluntad de Dios para nuestras vidas y creemos que es muy importante que todos ustedes conozcan esto. Pues la voluntad de Dios es ese eje que todos necesitamos para mantener el equilibrio en nuestra vida, pero es algo complicado, es algo difícil entenderla y sobre todo vivirla. Porque si nos basamos a la palabra de Dios, la palabra de Dios nos indica que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero hay situaciones que no son buenas en nuestras vidas, ni agradables, y ni muy mucho menos perfectas. Entonces, en base a eso, pues vamos a estar conversando. ¿Cómo es, Brian, en su familia, cómo es posible que ustedes puedan desarrollar lo que ustedes creen ahora que es la voluntad de Dios? Bueno, yo empezando, ¿verdad? Como lo que decía la hermana Samantha, lo que viene ahí en Romanos, que es cierto, es la voluntad de Dios. Vemos ahí en Romanos, nos dice que es agradable, ¿verdad? Y yo creo que en la vida hay uno vive, ¿cómo te diré? Diverso tipo de circunstancias, ¿no? Influyen mucho las emociones, en qué estado de ánimo estás, en qué estado de ánimo vives, en tu familia, pero sí, bueno, primero que nada, en lo personal, yo, hablando en mi persona, sabemos cuál es la voluntad de Dios, pero otra cosa también es aceptar la voluntad de Dios, ¿verdad? A veces no nos gusta, pero tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Entonces, yo quiero empezar por ahí. Sabemos y entendemos muchas veces, sí, la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Lo hemos visto en la palabra de Dios, cuál es la voluntad de Dios, pero es muy, ¿cuál es la palabra? Complicado. El aceptar. Sí, complejo. El aceptar. Sí, es bastante complejo. La voluntad de Dios, porque sí, podemos conocer la voluntad de Dios. Sí, y bueno, yo sé que es esto, aquello, pero la acepto. Es agradable, sí, es agradable, es corrección también. La voluntad de Dios se trata de corrección, de corregir. Sí. Y a veces es cuando no la aceptamos. O sea, queremos lo bueno, ¿no? Yo creo, pero a veces la disciplina que es parte de la voluntad de Dios, a veces no la aceptamos. O muchas veces no aceptamos la voluntad de Dios, no sé, cuando pasa algo que no nos agrada en nuestras vidas, pero que es la voluntad de Dios, Sí, es difícil aceptarla. No entenderíamos esto como que lo bueno no nos gusta. Muchas de las veces vamos a verlo así. Lo que es bueno para nuestro cuerpo no nos gusta. Uh-huh. Porque nos gusta lo que nos hace daño. Sí. ¿Me explico? Sí. Lo que es bueno para ciertas cosas en nuestras vidas no nos gustan. La disciplina, hay quien no podemos
caminar todas las mañanas. Yo me lo propongo Sí, y luego sí. lo suspendo bien rápido. O una buena alimentación. Sí, una buena alimentación. Sí, una buena alimentación yo creo que es el claro ejemplo, ¿no? De que, vamos, a los niños tú le pones un plato de verduras, ¿no? De frutas, verduras. Sí. O ponle que una chuchería decimos aquí o no sé, en otros lados. No vayan a malinterpretar esta palabra, la chuchería, pero como la botana o las cosas, no sé, los churritos, todo. Un niño se va a inclinar como que por eso, Sí, ¿no? sí. Y es algo que pues no va a nutrir bien su cuerpo. Entonces sí es cierto, no nos gusta a veces lo que es bueno. Lo que es bueno. Uh-huh. Sí. Porque muchas de las veces ahorita nosotros cuando ya hemos vivido situaciones complicadas, entendemos que era buena la voluntad de Dios para nuestra vida, porque ya pasamos esa situación y ya tuvimos como la vista panorámica de toda la situación. Pero mientras la vivimos es algo complicado, y ahorita platicando se me viene a la mente la historia de cuando a Jesús lo iban a arrestar, que Jesús le dice a los discípulos que Pedro lo iba a negar. Uh-huh. Y que Pedro con toda la valentía, y como era Pedro, siendo Pedro, dice, no, pues yo nunca te voy a negar, yo nunca voy a hacer lo que tú estás diciendo que voy a hacer. Entonces Jesús ya conocía cuál era la voluntad. Y hay un pasaje bien que a mí en lo particular me estremece demasiado, porque dice la palabra de Dios que Jesús le dijo a Pedro que lo iba a zarandear el diablo y que él le había dado el permiso, tal cual la palabra dice así, sí. el Satanás me ha pedido tu alma para zarandearla. Y yo me imagino que Pedro, siendo tan cercano a Jesús, al escuchar eso, es un pensamiento mío, me imagino que Pedro dijo, pero claro que le dijiste que no. Sí. Pero Jesús le dijo, y he orado para que tu fe no falte. O sea, le dijo, le voy a dar permiso. Ya le di permiso. Sí. Y ahorita que nosotros ya vemos toda la historia, entendemos que la zarandeada fue cuando Pedro negó a Jesús. Uh-huh. Porque hay cositas bien específicas como el que se desnudó y volvió a la pesca. Eso quiere decir que muchas de las veces la voluntad de Dios va a ser, a nuestro punto de vista, mala, y que nos va a hacer retroceder a nuestro punto de vista algún error, algún pecado, alguna mala decisión, que nosotros siempre nos vamos a lamentar por eso. Pero tenemos que entender que aún eso es la voluntad de Dios. Sí. Porque por medio de ese proceso, de esa zarandeada, fue que Pedro afirmó su fe y pudo vivir pues sin Cristo. Así estamos nosotros. ¿A ustedes les ha sucedido algo que sientan sentir el zarandeo de parte de Dios? Vamos a dejarle a Telma el micrófono. Tal vez no tanto como el zarandeo, ¿verdad? Pero yo pienso que en esta parte es necesario considerar cómo vemos a Dios, ¿sí? Como un padre. Para aceptar su voluntad tenemos que tener un concepto de Dios. Si tú estás lejos de Dios, o sea, no vamos a aceptar su voluntad, ¿verdad? Nos vamos a dejar guiar por nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros anhelos, nuestros propósitos. Pero si vemos a Dios como un padre, vamos a aceptar lo que venga de parte de Él. Su voluntad la vamos a aceptar. Si vemos a Dios como un amigo, tal vez vamos a reaccionar, ¿verdad? Como el caso de Pedro, ¿sí? Vamos a decir, Dios, pero tú tienes que estar conmigo, tú tienes que evitar esto, tú me vas a defender, tú vas a abrir puertas como, no sé, tal vez como yo quiera. O no sé, puede variar la forma en cómo vemos a Dios, cómo consideramos a Dios, para que aceptemos su voluntad, ¿sí? Entonces, yo no considero ahorita que haya tenido una zarandeada como tal, ¿no? Sí, no, pero sí he visto, hemos visto la voluntad de Dios sobre nosotros al cuando Dios dice, quiero que en estos momentos te sujetes, esperes, ¿sí? Estés tranquilo esperando o estés ansioso esperando, pero espera, ¿sí? Entonces ahí uno como que va conociendo a Dios, va conociendo su voluntad. Y en eso recientemente me he sentido en ese
en ese lapso de, Ujú. de esperar a Dios. ¿Qué tienes, Dios, ¿Qué es lo para que mí? va a hacer? Sí. ¿Qué vas a hacer, Señor? ¿Qué vas a hacer? Que a veces se vuelve eterno, se vuelve larguísimo. Por ejemplo, estoy pensando en el caso de Abraham. ¿Cómo saber para muchas personas que quizás están viviendo eso, que nosotros lo hemos vivido o lo vamos a vivir en un futuro? ¿Cómo saber que la voluntad de Dios era que Abraham esperara por Isaac o por el hijo que vendría de parte de Dios? Y cómo llegar al punto de desesperarse de modo que tuvo que buscar a la sierva para meterse con ella y para no esperar el tiempo y la voluntad de Dios. Le quiso ayudar a Dios. O sea, ya estaba la promesa, ya estaba la voluntad, pero él lo quiso hacer al tiempo de él. ¿Y cuántas veces nos pasa a nosotros? Que no llega el tiempo, creemos que la promesa se tarda. Se te hace eterno. La sí. iglesia se vuelve como aburrida, Sí, como sí. monótona, como que los ministerios ya no, Sí. ya el ministerio de nosotros se tranquiliza y ya parece que la promesa está muy lejos y queremos como ayudar a que Dios apresure eso. Sí, sí pasa, suele pasar tanto en todos los ámbitos de la vida como también en los ministerios, en la iglesia, como tú mencionabas ahorita. Exactamente, a veces queremos las cosas como ya no somos, o en lo personal, sí, yo soy bien desesperado. Yo soy una persona así bien desesperada, no sé. Inquieto. Sí, inquieto, desesperada. Y eso a lo mejor pues sí está mal, ¿verdad? Porque no sé esperar y el tiempo de Dios, ¿verdad? Esperar su voluntad, lo que es la voluntad de Dios. Y a veces sí, no que le reclame a Dios, no, yo nunca lo haría, pero a veces me desespero y me pregunto nomás por qué, o por qué esto, por qué pasó esto, aquello, las cosas. Y como decía mi esposa ahorita, tal cual así, el relato que la hermana Samantha mencionaba ahorita acerca de lo de Pedro, tal cual no hemos pasado así tampoco nuestro matrimonio, nuestras vidas o así familia cercana, tal cual una zarandeada, no, ¿verdad? Pero sí hemos vivido experiencias que hemos visto la voluntad de Dios, cuál fue la voluntad de Dios en su momento, el propósito de Dios, y sí hemos sido testigos de cuál es la voluntad de Dios, ¿verdad? Y creo que la voluntad de Dios, así a grandes rasgos, es la salvación también, tiene que ver con parte de la salvación, ¿verdad? O sea, yo creo que la voluntad de Dios es que seamos salvos, ¿verdad? Entonces de ahí como que también parte mucho. De hecho, yo estoy investigando dos corrientes teológicas, las cuales hablan de dos tipos de voluntades bíblicos. Y uno es la decretiva o la voluntad decretiva de Dios, y el otro término es la voluntad por mandamientos. Y eso es bien interesante porque las dos las encontramos en Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Y es bastante importante, hermana Telma. Ojalá y lo pudiéramos leer y que nuestros hermanos pues conozcan estos dos términos tan profundos, creo yo. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Así es. Y claramente está dividido en dos secciones el verso, donde la primera entra la voluntad decretiva, donde hay cosas que solamente Dios sabe y que no es como que su voluntad no sea revelada. Creo que a todos nos ha pasado eso, como que no nos dice, váyanse por aquí, son cosas que Él sabe solamente. Le pertenecen, como dice. Así es, y son secretas, dice, son secretas. Por ejemplo, la venida de Cristo es una voluntad que solamente Él sabe y es secreto para Él. Y el segundo término es por mandamiento, y dice, también la voluntad de Dios es que hagamos lo que ya está escrito, y es una voluntad que ya conocemos. Sí, vemos en la Biblia pues muchas referencias bíblicas, ¿no?, que nos hablan acerca de eso. Tan solo en Éxodo los mandamientos, ¿verdad? Yo aquí tenía 1 Tesalonicenses 4, pues la voluntad de Dios, dice la palabra de Dios, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, ¿verdad? Esto quiere decir pues de que vivamos una vida santa,
Claro. ¿verdad? Día a día, yo creo que día a día se nos presentan, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Su misericordia es nueva cada mañana y creemos en ello. Pero así como Dios muestra su misericordia, también en el día se nos presentan infinidad de cosas, ¿verdad? Que pudieran sacarnos de esa santificación, Sí. ¿verdad? Y algo que es de la voluntad de Dios es esa, que presentemos nuestros cuerpos vivos en sacrificio vivo, ¿verdad? Esa es una forma de ir santificándonos día a día, ¿verdad? Yo creo que hay maneras genuinas de vivir la voluntad de Dios y de aceptarla, porque también hay situaciones en nuestra vida que a veces pasan que decimos, ay, esa es la voluntad de Dios, o sea que todo lo que estamos viviendo anteriormente no era la voluntad de Dios. Un ejemplo tan fácil es nuestro día a día, nuestro despertar, la rutina que tenemos de trabajo, de actividades, los que tenemos hijos, los que van a oficinas, a escuelas, cómo entender y comprender que aún esa rutina tenemos que involucrar a que Dios la está planeando, y muchas de las veces Dios nos quiere sacar de la jugada de esa rutina, o sea, nos quiere mandar por algo específico, cosas tan, yo siempre digo esta palabra, quienes me conocen, tan irracionales, porque tengo entendido y comprendido en mi corazón que la Biblia está llena de acontecimientos que no tienen lógica. Y muchas de las veces en nuestra vida pasan cosas que no tienen lógica, como un día llegar tarde a un trabajo porque era necesario que pasaras algo específico de parte de Dios. Y cuántas de las veces esas cosillas tan simples, tan insignificantes, nos causan a nosotros enojo, molestia, el que se ponche la llanta de un carro. Sí, pero un semáforo en rojo, ¿no? Y que fue la voluntad de Dios que el semáforo se haya puesto en rojo para que pasar algo específico. Así es. Nos ha pasado, ¿verdad que sí nos ha pasado? Cuando vamos, viajamos o vamos a algún lado, pasa algo Sí. y nos detiene. Y luego vemos y decimos, es que sí es cierto, teníamos que esperarnos para poder. Y ahorita yo recuerdo que ahorita dijiste algo, Richard, bien importante. Uno que conoce, ¿verdad? No a profundidad las escrituras, pero que tiene el conocimiento de Dios, sabemos que esa es la voluntad de Dios. Para la gente quizás que no conoce de la palabra de Dios, pues simplemente son casualidades, ¿no? Se me viene a la mente así ahorita como que ven, fue casualidad o suerte, ¿verdad? O fue una como que qué suerte o qué casualidad. Cuando yo creo que el Hijo de Dios, sí. los que conocemos a Dios, tenemos que estar siempre dentro de su voluntad. Siempre todas las cosas, esa es la voluntad de Dios. Pase lo que pase, sea bueno o sea malo, o hablemos, no sé, de una pérdida, esa fue la voluntad de Dios, ¿verdad? Y para mucha gente, te digo, volvemos a lo mismo, que no conoce o que no tiene ese temor de Dios, o que tan solo no ha conocido de Dios, de la palabra, pues sí, lo ven como suerte, lo ven como, no sé. No sé si me doy a entender. Claro. Sí, es que lo principal para nosotros es la comodidad, Así ¿no? es. Mientras Sí, claro. estemos bien, mientras todo marche bien, todo fluya bien, todo esté tranquilo, vamos a estar Así bien, es. ¿verdad? Sí. Y tenemos que entender. Esa es que otra de Dios- las cosas, Sí, sí, sí. que la comodidad, el estar bien, como que dices, estamos dentro de la voluntad de Dios, ¿no? O sea, como que caemos como en esa zona de confort, así, y creemos que así va a ser siempre, ¿verdad? Y no, como ¿Y cuántas veces nos pasa que estamos tan cómodos que no queremos que Dios cierre esa puerta, pero la voluntad de Dios es cerrar esa puerta, porque ¿Y la Biblia cómo dice duele, que Él hermano? abre y cierra Él puertas. abre. Sí. Y de pronto te puede cerrar una que tú no querías que cerrara. Aquí entra lo que decía la hermana Telma, que es la manera en la que como la relación que tenemos con Dios. Si lo vemos como un padre, Ujú. Así es. a los padres normalmente les obedecemos porque sabemos que la decisión que están tomando va a ser buena para nuestra vida, pero no estamos totalmente de acuerdo con ellos. Si lo vemos como un amigo, quizás vamos a tener como el atrevimiento de poderle decir, pero negociar, Señor, pero pues cambia mejor estas cosas, hazlo a mi Pero manera. fíjese que aunque lo veamos como un padre,
un padre obviamente quiere lo mejor para su hijo y le compra y bueno, en mi caso, ¿verdad? Yo a mis hijos y no se diga más al Dani, que a él ahorita le gusta el fútbol y todo y yo paso por una tienda de deportes y le compro todo. Aunque yo quisiera 3 minutos antes le dijo, no te voy a comprar ya nada, Sí, o sea, yo me gusta que verlo bien, reír y que esté bien y todo, pero también si lo vemos desde ese punto, a Dios como Padre, queremos que estén bien nuestros hijos, ¿verdad? Sí. Pero también los corregimos. Sí. O sea, también entra ahí la corrección. Y es cuando no nos gusta. Hay reacciones. Sí, hay reacciones, hay reacciones. Sigue siendo su voluntad. Y sigue siendo su voluntad. Entonces yo me fijo, ¿verdad? Hablando ahorita de Dani. Pues cuando uno le compra cosas y todo y dame dinero para eso. Feliz. Feliz. Pero cuando hay que corregirlo, cómo cambia, cómo hasta se enoja. Sí, que ya sí, no somos sus amigos, sí, lo mismo, exactamente, lo mismo pasa, ¿verdad? Eres un mal papá. Sí, y lo mismo pasa a nosotros, ¿verdad? Sí, cuando vemos a Dios como nuestro Padre, cuando entra la corrección, nos enojamos, ¿verdad? Nos hace sentir, personal, le da la mejor mal, aunque es para nuestro bien, pero nos sentimos mal, lloramos, nos enojamos, nos entristecemos, y bueno, pero sabemos que es la voluntad de Dios. Hermanos, yo creo que ahí también entra la madurez de un cristiano, claro. ¿No? Una persona, pues no por ser joven es menos maduro, ¿verdad? Pero pongámoslo así, una persona joven, pues tal vez no va a aceptar tanto la voluntad de Dios, o una persona que comienza a conocer a Dios, pues no la va a aceptar, pero una persona que ha pasado diversas pruebas, dificultades, que ha sabido esperar, yo pienso que acepta más la voluntad de Dios, ¿sí? Y una regla que pudiéramos poner, porque luego surge la pregunta, ¿y si estoy viviendo la voluntad de Dios? Porque muchas de las veces a mí me ha pasado, yo les voy a confesar una etapa de mi vida que viví hace no mucho, hace algún año, 1 año y medio, sentía yo mucho cansancio físico y espiritual por la iglesia. Demasiado cansancio, que yo hablé con mi esposo, estuve en oración y no digo que haya tomado una buena decisión, no digo que sea una buena decisión, pero fue la decisión que tomé. Decidí yo relajarme, enfocarme y dedicarme a mi familia al 100%, o sea, de estar 24 horas todos los días de la semana con mi familia y cumplía en actividades generales, cultos o así, hablando de la iglesia. Y me enfoqué tanto en enfocar a mis hijos en deportes, en actividades extracurriculares, con mi hija en gimnasia, que me enfoqué tanto que era mi día a día, escuela, casa, llevar a la niña, escuela, casa, hasta que llegué al punto en donde dije, ¿y si estoy viviendo la voluntad de Dios? Y si estoy yo poniendo por encima de toda mi familia la voluntad de Dios, los planes, los propósitos de Dios. Y yo logré hacer como una fórmula. Si Dios está encima de todos mis planes, es la voluntad de Dios. Pero si yo sobrepuse por encima de Dios a mi hija, a mi esposo, a un trabajo, a una visión, a un sueño, a un emprendimiento, ahí cabe la posibilidad que no esté viviendo la voluntad de Dios, porque muy probablemente si es la voluntad de Dios, Dios me esté diciendo lo contrario, que yo me estoy aferrando, ¿me explico? Y yo lo viví con mi hija. Yo quería que mi hija triunfara y triunfara y triunfara, que dejé incluso a Dios, no puedo decir que en segundo término de mi vida, pero sí sobrepuse a mi hija. Entonces, es cuando ya empiezo a ver como señales de alerta en donde el Señor me dice, estoy yo, ofrécemela a mí. La fórmula es esto, si yo tengo un sueño, un proyecto, una visión, un emprendimiento, la fórmula es llevarla a la cruz de Cristo y si es la voluntad de Dios, que Él se encargue. Y no ayudarle precisamente como Abraham. O sea, ya estaba la promesa, la descendencia, las estrellas, la multitud, pero Abraham dijo, bueno, pues si Dios dijo, pues yo tengo hijo con quien sea, porque es la voluntad de Dios, y no era así. Así es. Y qué trabajo nos cuesta, la verdad que trabajo nos cuesta, más cuando hay una edad como una juventud, decía la hermana Telma.
Yo creo que para los jóvenes se vuelve más difícil buscar la voluntad de Dios porque están buscando su novio. Ahora ese novio será la voluntad de Dios. Están buscando su carrera, su futuro, esa carrera será la voluntad de Dios. Y vaya que sí, hay mucha variedad. Podemos tener expectativas muy diferentes a las de Dios, que así es. o sea, no son de Dios las expectativas de Sí, nosotros. es que humanamente, ¿verdad? Caemos por nuestra humanidad. Humanamente caemos, luego nos dejamos guiar como que por el sentimiento, la emoción, ¿verdad? Y es lo que nos hace distanciar o poner en segundo término la voluntad de Dios. Así es. ¿Verdad? Y yo pienso en algunas cosas. De hecho, estoy pensando en una cita bíblica que no recuerdo cuál es, pero la voy a dejar aquí abajo. Dice que la voluntad de Dios es que seamos agradecidos. Y es sencillo eso. O sea, no hay que orar 3 horas en un día, no hay que ayunar toda la semana. La voluntad de Dios es que seamos agradecidos. Claro, sí. Ese agradecimiento nos lo va a entregar una sensibilidad espiritual que tengamos o que desarrollemos en nuestra vida. Eso es, ajá. Pero ser agradecido, Señor, cada mañana te doy gracias por este día y estás viviendo la voluntad de Dios. Porque la esa voluntad es. de Dios es que tengamos paz. Sí. Que vivamos en santificación. En santidad. En santidad, así es. Y es la voluntad de Dios que habla de Deuteronomio, la voluntad de Dios por mandamiento. O sea, ya los mandamientos están escritos y Dios quiere que eso vivamos. Pues vamos terminando. Hermanos, es un placer y es un gusto. Por la gente que no sabe, venimos a San Luis hasta acá a grabar esto con ustedes. Hombre, mucho tiempo queriendo. Es un gustazo el tenerlos aquí con nosotros. Tenemos, no sé, poco tiempo, bueno, no sé si poco, mucho, depende de la gente o nosotros mismos, como lo veamos, ¿verdad? Pero, pues, ¿qué será, Richard, hermana Samantha? Unos, bueno, así de vista, algunos como 8 años, sí. 7, 8 años, ¿no? Así como que de vista que nos veíamos en los congresos, en las actividades de aquí de Comunidad Apostólica. Sí. Más nunca había un trato. Yo creo que como hace poco, ¿qué, 3 años? 2 años o 3. Hace como unos 2 años que nos empezamos a en la pandemia, fue como que cuando empezó en la pandemia. 2020, sí, que empezamos a hablar, y eso por teléfono, por videollamadas o por teléfono. No fue sencillo. Personal, ¿verdad? Es sencillo porque a ti no te gusta ir a Gómez Palacio de Durango. yo cuando viajo nada más viajo a Guadalajara. Sí. A Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México. Guadalajara, Monterrey. No. Las metrópolis. Muy bonita su ciudad, San Luis. Muy bonita. Gracias, sí, muy hermoso San Luis. Y bueno, volviendo ahorita a lo que decías, que están más bien, ¿verdad? En San Luis, pues es un gustazo, la verdad, para nosotros el tenerlos aquí, hermanas. Son bendición, ¿no? Son de bendición para nosotros y pues, no, hombre, ¿qué puedo decir? Hay agradecimiento, da lo que decíamos ahorita, agradecimiento, y le damos gracias a Dios por sus vidas, por tenerlos aquí. Gracias. Y esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios. Sí. Porque ¿quién se iba a imaginar que íbamos a estar aquí? Sí. Nadie, ni por nuestra mente pasaba. No. Y Dios nos lleva por caminos que son agradables, buenos y perfectos. Y a resistir cuando tengamos que resistir, agradecer cuando tengamos que agradecer, y sobre todo tengamos contentamiento, porque la voluntad de Dios siempre va a ser buena para nuestras vidas. Encontré esta cita, Mateo 12, ya el último verso, 50, dice, porque todo aquel, es algo bien bonito lo que dice aquí, fíjate, cómo nos considera, ¿verdad? La palabra de Dios, el mismo Señor, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano. Fíjate nomás, o sea, qué hermoso. Es mi hermano y mi hermana y mi madre. Todo aquel que hace la voluntad. Somos su familia. Somos su familia, exactamente. Wow. ¿Verdad? Ay, fíjate que ahorita, esto que acabas de decir y esto que acabo de leer, yo recuerdo palabras de mi papá, ¿verdad? Él siempre decía, mi familia, ¿verdad? Mi familia, mi verdadera familia
son los que hacen la voluntad de Dios. Él siempre decía, si ustedes no quieren hacer la voluntad de Dios, si ustedes no se quieren acercar a Dios, si ustedes no quieren servir al Señor, si ustedes no quieren estar dentro de la iglesia, en los ministerios, no son familia. Mi papá era una persona algo muy fuerte, sí, ¿verdad? muy fuerte. Sí. Él siempre fue muy fuerte, muy celoso en las cosas de Dios, y me llena esto porque pues puedo ver aquí, me reflejo en la palabra de Dios que dice, todo aquel que hace la voluntad de Dios es eso, nos considera como hermanos, Así es. ¿verdad? Es mi hermano, mi hermana y mi madre, dice la escritura aquí. Pues somos familia. Así Y es. creo que es más que un amigo, ¿verdad? Podemos tener amigos, sí, o conocidos, pero creo que la familia es mucho más, abarca mucho más. Así es, Brian, así es. Y pues, bueno, yo quiero despedirme con esto. Quiero decirles que si no están seguros que sea la voluntad de Dios, tampoco están seguros que no sea la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios muchas de las veces en el día a día no la conocemos. Creo que la voluntad de Dios, yo pondría este término para que después nos despidan ellos. Yo pondría ya por último este término. Creo que la voluntad de Dios es aventarnos a un clavado, a algo desconocido, a una alberca que no sabemos que tenga. Y creo que esa es la voluntad de Dios, porque me pongo a pensar en todos los hombres que hicieron la voluntad de Dios, pero que de momento no sabían si era lo que Dios quería, pero ellos se atrevieron a hacerlo por fe. Yo terminaría con esto, que tu fe te lleve a hacer la voluntad de Dios, porque si no tienes fe es muy probable que no estés en la voluntad de Dios. Y es eso, la fe es eso, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no podemos ver ahora. Así que si tú no lo puedes ver ahora, eso es fe y eso es la voluntad de Dios. No sé si mi esposa quiere decirnos algo, Sí, que nos vamos despidiendo. Para poder cumplir la voluntad de Dios tenemos que obedecer. Y para poder obedecer tenemos que creer. Y creer es igual a fe. Entonces, ten ánimo en tu corazón, ten paz en tu corazón. Y si no es tiempo de tener paz, porque también para todo eso tiempo, resiste, obedece, espera. Y pues yo también estoy muy contenta, agradecida. Estamos en casa del hermano Ricardo. De aquí también de San Luis Potosí. Sí, gracias por su vida. Nos prestó las instalaciones. Sí, es su casa, Es gracias. su casa, gracias sí. por su Muchos a lo mejor en el video van a ver, ¿verdad? Y van a decir Sí. rápido, van a conocer. Sí. Es la casa de... Sí, a de su los esposa hermanos. Lili, que nos han Sí, atendido muy bien, sí, Sí, a pues Juan. también al hermano Juan, a la hermana Erika, a los Sí. pastores, el hermano Así Samuel, es. la hermana Olga, muy contentos y pues ojalá que Por vayan todos los hermanos de San un Luis. día a nuestro rancho y allá van a estar bien recibidos. A nuestro rancho sin caballos y sin dinero. No, hombre, sí está bien bonito Gómez. Sí, Está muy sí. bonito. Sobre todo ahí. Eso es compromiso. Gómez París, ¿no? Sí, tenemos La Torre maravilla, Eiffel. una de las maravillas del mundo que tienen Sí. ahí. Tenemos la Torre Eiffel ahí. Así Sí. Telma, nos despedimos. No sé si quieras decirnos Sí, hermano, algo. muchísimas gracias por dejarnos compartir estos momentos. No hay que temer a la voluntad de Dios. Hay muchas personas que temen la voluntad de Dios, ¿verdad? Y mejor huyen y buscan mejor Sí. sus propias Sí. expectativas. Pero hay que saber esperar como joven, como adolescente, como joven, como un adulto joven, como un adulto mayor. Hay que saber esperar a Dios y no temamos. No hay Así que es. temer. Así es. Sí, Dios tiene todo bajo control y no hay que temer la voluntad de Dios. A veces nos puede ser cansado, nos puede ser aburrido, puede ser, pero no hay que temer. Dios quiere lo mejor para nosotros. Amén. Así Dios Así es agradable, Dios es perfecto, Dios es bueno. Amén. Y me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Me siento muy bien con ustedes, hermanos. Dios les bendiga. Amén. Amén. Gracias, hermano. Brash, nos vamos. No, pues nada. Ya nada más me despido aquí con este versículo de la palabra, que pues yo creo que hasta de memoria no lo sabemos muchos, ¿verdad? En la iglesia lo hemos repetido, hemos escuchado predicaciones, estudios, hablando de la voluntad de Dios, lo que dice ahí en Romanos 12. Y está muy claro porque nos habla de lo que está pasando hoy en día, ¿verdad? Dice aquí de este siglo y lo que vemos hoy en día en la actualidad, todas esas distracciones que nos desvían
de las cosas de Dios y de no hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Y la palabra de Dios aquí está bien clara y dice, no os conforméis a este siglo, hablando pues en la actualidad, en los días que estamos viviendo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, o sea, del entendimiento, lo que conocemos, la palabra de Dios, ¿verdad? Para que comprobéis, dice, cuál sea la buena voluntad de Dios, y ya de lo que hablábamos, que es agradable, ¿sí? Y perfecta. Y pues nada, les agradecemos a todos. Todos podemos tener diferentes ideas o puntos de vista de cuál es la voluntad de Dios. Yo creo que también es personal, desde dónde ves en tu vida la voluntad de Dios. Claro. Lo importante es eso, aceptar la voluntad de Dios. Estés pasando por momentos de felicidad, de fiesta, gozo, pero también en momentos de tristeza y de dolor, saber que también esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y pues con eso me despido. Así es, tenemos que hacer una promesa como lo hacemos con nuestros hijos de Dedo Menique, para que pronto grabemos otra vez. No sé si aquí o allá en Gómez, pero yo creo que les toca allá. Aquí. Sí, hacemos como el fútbol, es un local y una visita. Así que ya hicimos la visita. Les toca a ustedes la visita. Y vaya que van 2 visitas, ¿verdad? Bien seguidas. Sí, estamos bien comprometidos a ir, hombre. Ojalá sea pronto y pues nos vamos. Queremos decirles que Dios los bendiga mucho. Es un placer siempre poder compartir con ustedes una palabra que pueda hablarles al corazón, y busquen la voluntad de Dios. Es lo mejor que podemos hacer. Dios los bendiga mucho. Amén, Dios los bendiga. Y pues es un contenido digital, nos ayudan mucho compartiendo, reaccionando, comentando, pues para que este contenido sea de bendición para más personas. Saludos por cierto, a toda tu iglesia, a los muchachos allá. Gracias. A todo vida nueva. Gracias. ¿Sí? Sí. Gracias. Les bendiga. Nos vemos, Dios los bendiga. Ay, gracias. Ya. No se grabó. Ay, hermano. Hola, ¿qué tal mis amados hermanos? Es un gusto y es un placer volver a compartir con ustedes en un video más. Hoy estoy con mi esposa y también estamos de fiesta y de gala porque están unos amigos bien especiales aquí con nosotros, pero antes quiero presentar a mi esposa. Sí, Dios les bendiga. Estamos contentos y agradecidos con Dios porque... No, pero es que ¿sabes qué, Fala? Eso ya no lo puedo cortar porque sí, está pegado. Sí. Está junto. Nada más. Desde el principio. Sí.